Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. El quinto dogma mariano que la Iglesia fiel, sobre todo el pueblo llano, el pueblo católico, está tratando de que se reconozca como tal, como dogma, es María, medianera de todas las gracias, corredentora y abogada. Lo podemos decir en el orden que queramos. Abogada, medianera de todas las gracias y corredentora. Pues muy bien, hoy en la misa que ha tenido lugar en Roma, en San Pedro, Bergoglio ha hecho una homilía en la cual ha vuelto a sembrar la confusión con respecto a la Santísima Virgen María. Pero quiero hablarte de lo que es la corredención. En el primer papa o en el primer pontificado en que se empieza a hablar de este término corredención es con el Papa Pío X, en torno al año 1910. El término aparece por primera vez en una acta apostólica como respuesta a una petición hecha por el Superior General de los Servitas, en la que solicitaba la elevación del rango de fiesta de los 7 dolores de Nuestra Señora. La Sagrada Congregación de los Ritos expresó el deseo de que con ello se incremente el culto a la Madre Dolorosa y se intensifique la piedad y agradecimiento de los fieles hacia la misericordiosa corredentora de la raza humana. Ahí ya se utiliza el término corredentora por primera vez. Escasos 6 meses después, en 1914 exactamente, la misma congregación otorgó una indulgencia parcial de 100 días al que recitara una oración de reparación a Nuestra Señora, dentro de cuya oración también se decía lo siguiente: os alabo por el exaltado privilegio de ser verdaderamente la Madre de Dios, siempre Virgen, concebida sin mancha de pecado, corredentora de la raza humana. Luego, la primera vez que un papa usará el término corredención, corredentora, pues será el Papa Pío XI en el año 1933. Dice así: por la naturaleza de su obra, el Redentor debía asociar a su madre con su obra. Por esta razón, nosotros la invocamos bajo el título de corredentora. En 1934, el mismo Papa Pío XI dirá a unos peregrinos que están en Roma, dice: comentó al notar con gran alegría que los peregrinos portaban banderas marianas, que ellos habían ido a Roma a celebrar con el vicario de Cristo no solamente el 19º aniversario de la Divina Redención, sino también el 19º centenario de María, el centenario de su corredención, de su maternidad universal. Continuó diciendo, refiriéndose en especial a los jóvenes, que debían imitar el pensamiento y deseos de María Santísima, nuestra Madre y nuestra corredentora. También ellos deben hacer un gran esfuerzo para ser corredentores y apóstoles, siguiendo el espíritu de la acción católica, que es precisamente la cooperación del laicado en el apostolado jerárquico de la Iglesia. También Pío XI, en 1935, se refirió a Nuestra Señora como corredentora. Durante un mensaje de radio, con motivo de la clausura del Año Santo en Lourdes, dijo: Madre, la más fiel y misericordiosa, vos que, como corredentora y socia de los dolores de vuestro querido Hijo, lo asististeis cuando ofrecía el sacrificio de nuestra redención en el altar de la cruz, conservad en nosotros e incrementad día con día, os lo suplicamos, los frutos preciosos de nuestra redención y vuestra compasión. Bueno, pues ya tenemos aquí muchos ejemplos de papas que cuando empezaron a utilizar la palabra corredención, corredentora, y que la importancia que le dieron a dicho término y a dicha significación. A tal punto que un importante mariólogo, en 1951, René Laurentin, se refería al término corredentora de la siguiente manera, al reconocer la importancia y el uso que se le daba en los documentos magisteriales. Dirá que es utilizado o protegido por 2 papas este término, aún en el ejercicio más humilde de su magisterio supremo. Por tanto, el término en lo sucesivo requiere de nuestro respeto. Sería gravemente temerario, por decirlo menos, atacar su legitimidad. O sea, este mariólogo nos insta a que respetemos el término de corredención, el término de María corredentora, porque sería gravemente temerario, por decir lo menos, atacar su legitimidad. Pues bien, ¿qué es lo que ha dicho hoy Francisco Bergoglio? Ha dicho lo siguiente:
Se refirió a María en tres términos: como mujer, como madre y como discípula. Mujer, madre y discípula. Y dice: como madre no buscó nada para sí misma, sino que fue discípula, fiel a su maestro, que es su Hijo, el único Redentor. Jamás quiso para sí tomar algo de su Hijo, jamás se presentó como corredentora, no discípula. Bien, es el afán constante que tiene Bergoglio en disminuir a María. Vamos a ver, María es la más humilde de las criaturas, no necesita que nadie la humille, porque ella de por sí es la más humilde de todas las criaturas, y entonces a María no le va a molestar que le traten de humillar o de quitar méritos o de quitar títulos. No se trata de eso, pero se trata de que defendamos la realidad y la verdad, y a cada uno le demos en justicia lo que se merece. Y María es corredentora. Y es decir, es que ella no se presente ni deje de presentarse como corredentora, como dice Bergoglio, no es eso. María no se presenta ni deja de presentarse. Ni tampoco se presenta como discípula. María vive como madre, y obviamente como madre que es, y sabiendo de quién es madre y quién es su hijo, es la primera de las discípulas, por supuesto. Pero María es corredentora, ¿por qué? Porque está en todo momento con su hijo. Entonces, no viene a cuento de que sembrar esa confusión, que jamás quiso para sí tomar algo de su hijo, que jamás se presentó como corredentora. No, discípula. O sea, que es más importante que es discípula que sea corredentora. No, precisamente porque es discípula es corredentora, y porque es corredentora es discípula. ¿Y qué significa eso de ser corredentor? Pues en esto ha habido personas que no lo han entendido bien o que se han asustado por ese término, pero hay que entenderlo como es debido. Arnoldo de Chartres, discípulo y amigo de San Bernardo, iluminó particularmente el ofrecimiento de María en el sacrificio del Calvario al distinguir en la cruz dos altares, uno en el corazón de María, el otro en el cuerpo de Cristo. Cristo sacrificó su carne, María su alma. Yo recuerdo un obispo, don Demetrio Fernández, obispo de Córdoba, que decía: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre, cuando se le preguntaba en una ocasión sobre la relación entre María y Jesucristo. Lo que Dios ha unido, no lo separe el hombre, nos quiere decir este obispo que María estuvo totalmente y siempre unida a su hijo, y su hijo a su madre. Están plenamente unidos. Entonces, no tiene sentido eso significa la corredención, que todo lo hizo el hijo con la colaboración de la madre. Muchos temen que, al describir a Nuestra Señora como corredentora, este término la ponga al mismo nivel que su divino Hijo, implicando que ella es redentora, entre comillas, al igual que Él, reduciendo de esta forma a que Jesús sea la mitad de un equipo de redentores. Sin embargo, en latín, del que se deriva el término corredentora, siempre significa que la cooperación o colaboración de María en la redención es secundaria, subordinada, dependiente de la de Cristo, y sin embargo, por todo eso, algo que Dios quiso aceptar voluntariamente, constituyendo una parte innecesaria pero al mismo tiempo maravillosamente agradable del único gran precio que pagó su Hijo por la redención del mundo. El prefijo co no significa igual, sino que viene de la palabra latina cum, que significa con. O sea, corredentora significa con, que estuvo siempre con su Hijo. El título corredentora que se aplica a la Madre de Jesús jamás pondrá a María a un nivel de igualdad con Jesucristo, el Divino Señor, de todo lo que existe en el proceso salvífico de la redención humana. Más bien denota una singular y única participación con su Hijo en la obra salvífica de la redención de la familia humana. Es que su Hijo quiere que sea así, Dios quiere que sea así. Por eso, ¿por qué no llamarla corredentora? Pues claro que es corredentora, no es que se presente como corredentora, simplemente es que lo es. Y nosotros somos los que tenemos que presentarla, porque tenemos que darle los títulos que se merece y reconocerla como lo que es. Corredentora, porque tiene una luz muy grande, lo que significa que Dios quiere contar con nosotros, empezando por su madre y con cada uno de nosotros en el misterio de la salvación de los hombres, que nos asociemos a su sacrificio redentor. Nosotros nos asociamos y nos convertimos en corredentores de la mano de María, la primera corredentora, la principal corredentora. Entonces, esto hay que explicarlo, porque eso explica muy bien el valor del sufrimiento,
En una ocasión, un niño, más de una ocasión, hay niños que le han preguntado a Bergoglio sobre el sentido del sufrimiento y él ha dicho, no sé, no puedo responder. Fue verdaderamente penoso y ridículo en esas ocasiones. Claro que cuando no se cree en la corredención, ¿cómo le vas a explicar a los niños el sentido del sufrimiento? Como sí lo hizo la Santísima Virgen María en Fátima, explicándoles, dándoles una catequesis fabulosa sobre el sentido del sufrimiento, de los sacrificios, de la oración y de la penitencia, como corredentores que somos, uniéndonos a ella, la primera y principal corredentora. En fin, también hay otro término que lo utilizó Pío XII, que es alma socia Christi, amada asociada de Cristo. Igualmente se podría argumentar que no existe ninguna otra palabra que realce la participación de la Madre de Dios en nuestra redención de manera tan definida y contundente. Es más, ha sido santificada por su uso especialmente cuando lo ha utilizado el Magisterio, tanto en el pasado como al presente, como podemos ver en muchas ocasiones. Bueno, pues vamos a terminar con Juan Pablo II, para que no digan que solamente esto lo decían papas anteriores al Concilio Vaticano II, que por cierto, el Concilio Vaticano II pidió que se utilizara la palabra corredención. Incluso más de 500 obispos pidieron durante el Concilio Vaticano II una definición dogmática de la corredención de María, pero Juan XXIII se excusó diciendo que no querían porque debía de ser solamente pastoral. O sea que nada, que tenía que ser el concilio solamente pastoral y que no, mejor que no. Teníamos que ya había habido papas, como hemos dicho antes, que la consideraban corredentora de la raza humana y lo habían nombrado así. San Pío X, Pío XI, etc. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Que el Concilio Vaticano II intentaron muchos obispos que se hablara de este tema, se usara el término, pero no se utilizó el término corredentora en ninguno de los documentos oficiales promulgados por el concilio, por dos razones básicamente. Por la sensibilidad, entre comillas, ecuménica, esa obsesión de dar gusto a los que no tienen fe, fue un factor primordial para evitar el uso del término, y para dar gusto también a los teólogos progresistas que no les gusta el lenguaje de mediación de la Virgen. Lamentable, pero cierto. Vamos a terminar con Juan Pablo II, para que, como digo, no se piense que solamente eran papas anteriores al Concilio Vaticano II. Juan Pablo II usó en por lo menos 6 ocasiones en declaraciones públicas la palabra corredentora, y también dijo respecto de los cristianos de a pie que la colaboración de los cristianos en la salvación tiene lugar después del evento del Calvario, cuyos frutos se esfuerzan por difundir a través de la oración y el sacrificio. María, en cambio, cooperó durante el evento mismo y en su oficio de madre. Por lo tanto, su cooperación abarca toda la obra salvífica de Cristo. Solamente ella estuvo asociada de esta manera con el sacrificio redentor que mereció la salvación de toda la humanidad. En unión con Cristo y en sumisión a Él, ella colaboró en obtener la gracia de salvación para toda la humanidad. Aunque la llamada de Dios para cooperar en la obra de la salvación concierne a cada ser humano, la participación de la Madre del Salvador en la redención de la humanidad es un hecho único e irrepetible. Por tanto, nos encomendamos a la Santísima Virgen María, medianera de todas las gracias, abogada y refugio nuestro, que siempre está intercediendo por nosotros, y corredentora de la humanidad, que se unió de manera única al sacrificio de Jesucristo en todo momento y que nos invita a que nosotros de su mano subamos al Calvario cada día para convertirnos en corredentores con ella de Jesucristo. San Pablo lo dijo: completo en mi carne lo que falta a la pasión de Cristo. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén, amén, amén.